Jóvenes de segundo año, tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un nuevo tema que tenemos aquí pendiente, que se llama la depreciación. Depreciación, ¿verdad? Aquí está la tarea. Aquí está la tarea para que me la entreguen el 10 de este mes. ¿De acuerdo? Ahí está la tarea, léanla bien. Y acá tienen un pensamiento. Dice, ¿verdad? Joven, no olvides nunca dejar de crecer. Los tuyos te esperan. Los tuyos esperan tu generosidad, tu grandeza y tu amor. Felicidades. Joven, no olvides nunca de crecer. Crece. ¿Cómo vas a crecer? Haciendo bien las cosas que Dios quiere que hagamos. Hoy tenemos una tarea que hacer que se llama estudiar. Ese es tu trabajo. Ahí se llama tu trabajo ahora, estudiar. Estudiante y estudiante. Y es más, fíjate bien una cosa, que estás estudiando y pagas por estudiar. O sea, es un trabajo que estás haciendo y estás pagando por trabajar, ¿verdad? Pero ese pago que estás haciendo ahora, esa inversión va a ser una inversión, no va a ser un gasto. ¿Por qué? Porque estudias, porque aprendes. ¿Para qué estás aprendiendo? ¿Verdad? Porque los tuyos esperan de ti, ¿verdad? Esperan de ti. Tu generosidad, tu grandeza y tu amor. Felicidades, joven. Bien. Tema de depreciación. Hay diferentes métodos de depreciación. Son 3 métodos importantes y uno que la ley nuestra del Código Tributario nos indica. La ley del impuesto sobre la renta nos indica, ¿verdad? Sí, Código Tributario, desde luego. Los métodos son 3 métodos, los que menciona las NIC, las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Nos ponen estos 3 métodos. El primer método se llama método proporcional. Método proporcional. Este está formado por 3 submétodos. Un submétodo que se llama método de línea recta. Método de línea recta. El otro método se llama método del servicio. Y el otro método se llama método del rendimiento. Luego tenemos otro método, el B, método de reducción uniforme. Este método de reducción uniforme, ¿verdad? Está formado por 2 submétodos. Uno que se llama tanto por ciento fijo sobre saldo y el otro que se llama método de los números dígitos, ¿verdad? Y tenemos un tercer método que se llama método del interés compuesto. Y este método se forma por 2 submétodos, método del fondo de amortización y el método de las anualidades, ¿verdad? Y el número 2, ese es el número 1, el que las NIC nos propone. Cualquier método de esos puede utilizar usted. Depende de la naturaleza, ¿verdad? O sea, no voy a imponer un método, todo depende de lo que quiero depreciar. Así es que hay que tener ese cuidado. El otro método es el método de la depreciación que la ley del impuesto sobre la renta nos impone, ¿verdad? La ley nuestra nos impone. Método de depreciación, ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que por cierto, a mi juicio, ¿verdad? Y digo a mi juicio, está equivocado el concepto de depreciación, porque la depreciación es una cosa y la ley propone amortización, ¿verdad? Ya voy a tratar de explicar ese concepto. Porcentajes máximos exigidos por la ley para amortizar, no para depreciar, para amortizar. Amortizar viene de ad mortem, a la muerte. Que un bien, por ejemplo, la ley dice, un edificio se va a depreciar anualmente el 5%. Una maquinaria va a depreciar anualmente el 20%. Un vehículo va a depreciar anualmente el 25% y otros bienes muebles el 50%. Por ejemplo, si el edificio se deprecia el 5%, quiere decir que a los 20 años, al final de los 20 años, el edificio estará costando cero, no tiene valor,
No tiene valor contable, desde luego, ¿verdad? Contable, en la contabilidad ya desaparece el edificio, tiene valor cero. Ahora realmente pues, puede valer mucho más de lo que costó inicialmente. Eso es otra cosa. Pero contablemente el edificio va a tener al final de 20 años cero valor. Entonces, como ven, no se depreció, sino que se amortizó. Se amortizó, ad mortem, quedó con un valor cero. La maquinaria, como se deprecia el 20% anual, quiere decir que una máquina que la empresa compra, al final de 5 años va a tener un valor de cero. Una máquina contablemente solo va a durar 5 años. Se amortizó a 5 años. No tiene valor nada contablemente. Y un vehículo, por ejemplo, un camión repartidor de mercancías, va a depreciarse anualmente el 25%. Quiere decir que un vehículo contablemente dura 4 años. Aunque podrá 10, 20, los que quiera, ¿verdad? Pero contablemente al final de 4 años tiene un valor de cero. Y imagínense un escritorio de lujo en una empresa, por ejemplo, esos muebles de lujo que tienen los grandes empresarios, por ejemplo, al final de un año van a depreciar el 50%. Quiere decir que un mueble fino, de lujo, que costó $10,000, al final de 2 años tiene un valor de cero. Ahora bien, la depreciación. ¿Cuál es la diferencia entre depreciación y amortización? Ya expliqué la amortización, que el valor de los bienes queda con valor cero al final de la vida útil, mientras que la depreciación no es así. Supóngase que un bien tiene un valor de $500 y yo digo que ese bien me va a durar 10 años, pero que al final de 10 años va a tener un valor de $100, ¿verdad? Entonces no lo deprecié en su totalidad. Al final de 10 años, ese mueble o ese bien quedó con un valor de $100. Esos $100 se le llama valor residual o valor de desecho. Entonces es la diferencia entre depreciación y amortización. Que en la depreciación el bien al final de su vida útil, digamos, queda con un último valor, ¿verdad? O valor residual. Cuando llegamos a ese último valor, ya no seguimos depreciando, ya no hay depreciación, porque ya llegamos al valor último del bien. Así es que esa es la diferencia entre amortización. Pero la ley nuestra propone depreciación, pero en realidad el concepto está mal equivocado y eso es amortización. Ya sabemos, ya distinguimos, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el concepto de depreciación. Dice, cuando un bien pierde valor, a esa pérdida de valor se le llama depreciación. ¿Qué es depreciación? La pérdida de valor de un bien mueble, de un bien de una máquina, de un edificio, ¿verdad? Todos los bienes muebles se deprecian, ¿verdad? Como el edificio, como los muebles, como la maquinaria, etcétera, etcétera. El único bien que no se deprecia es el terreno. Los terrenos no se deprecian, al contrario, se revalúan, aumenta de valor. Esa es la diferencia entre un bien mueble con un bien inmueble como el terreno. Ese no se deprecia, ese se revalúa, aumenta de valor. Entonces, depreciación es la pérdida de valor que sufre un bien, ¿verdad? Hasta llegar al último valor ya no se sigue depreciando. Aquí está lo que llamamos valor residual o valor de desecho. Se conoce con el nombre de depreciación a la pérdida de valor de un activo tangible. O sea, para continuar explicando el concepto, ¿verdad? Con el nombre de depreciación a la pérdida de valor de un activo tangible. ¿Cuál es un activo tangible? Un edificio, una máquina, un mueble, una computadora, ¿verdad? Un software es un activo intangible. Un software, por ejemplo, un activo tangible o intangible. Ya, ¿verdad? Bien, ahí tenemos, ¿verdad? También sigue, depreciación es la pérdida de valor que en todo lo que integra un activo es causado por cualquiera de las causas siguientes. ¿Cuáles son las causas que determinan una depreciación? Las causas son, 1, por resultar anticuados los elementos materiales del que lo integran. Es decir, una máquina, ¿verdad? Se puede depreciar porque lo que lo integra aparece, por ejemplo, un repuesto, ¿verdad? Entonces ya perdió valor. Hay que comprar el repuesto, ya perdió valor, ¿verdad?
Entonces, por esa es la razón, por resultar anticuados los elementos materiales que lo integran, el de una máquina. Por ejemplo, el de una computadora, su disco duro, se depreció porque hay que cambiar disco duro, pierde valor. Y la otra razón es por el deterioro que los objetos materiales de ese activo causan la acción del tiempo, el uso o el desuso. Es decir, el tiempo, ¿verdad? Va poniendo en deterioro los bienes muebles o los bienes materiales, ¿verdad? Los va poniendo en deterioro y hay que cambiarlo. La acción del tiempo también, ¿verdad? Se vuelven viejos, más lentos, etcétera, etcétera. O bien el desuso. ¿Desuso qué es desuso? No usamos un bien, se deteriora, pierde valor, ¿verdad? El dejarlo abandonado ahí, no lo utilizamos, pierde valor. Esa es depreciación. Otra razón por la cual puede aparecer la depresión es por los hechos eventuales, ¿verdad? Que acontecen con frecuencia en la vida del activo. Un hecho eventual, por ejemplo, puede ser que hubo un terremoto, le cayó una pared al mueble y se quebró, ¿verdad? Adiós, mueble. O se deterioró, ¿verdad? Ya no tiene el valor, perdió valor, ¿no? El edificio se cayó, ¿verdad? Se deterioró, perdió valor, ¿verdad? Ese es un hecho eventual. Un incendio, por ejemplo, en el departamento de producción perdió valor. Entonces, esos son hechos eventuales. O llegaron y lo robaron, ¿verdad? Perdió valor, desapareció el bien. Esos son hechos eventuales, ¿verdad? Ahora, puntos de vista de la depreciación. ¿Cuáles son los puntos de vista de la depreciación? La depreciación se suele estudiar desde dos puntos de vista. Y esto tengan muy en cuenta, jóvenes. La depreciación se suele estudiar desde dos puntos de vista, depreciación real o absoluta y depreciación teórica, ¿verdad? La depreciación real o absoluta no tiene sentido, no tiene validez contable, ¿verdad? La depreciación teórica es la que tiene validez contable. Aquí tenemos el concepto de depreciación real o absoluta. ¿Por qué decimos que no tiene validez contable? Dice, es la diferencia que existe entre el costo del activo considerado y la cantidad que podríamos obtener del mismo en un momento después de usado. Esta expresión no tiene significado. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un carro, ¿verdad? La empresa tiene un carro y el carro cuesta $10,000. Alguien me lo quiso comprar y lo vendí en $5,000. Esa depreciación, ¿perdió cuánto de depreciación? Perdió $5,000 de depreciación. Pero esa depreciación no tiene sentido contable, porque yo vendí el bien, me dieron menos, se depreció en 5,000 porque valía 10,000 y me dieron 5,000, se depreció en 5,000. Sí, pero esa depreciación no es de la que vamos a hablar aquí. Eso no existe contablemente, ¿verdad? La que existe contablemente para nosotros es la depreciación teórica, ¿verdad? La depreciación teórica. ¿Por qué? Porque es eso de que cuesta un bien $1,000 y al final de 5 años queda con un valor de 100. Ahí sí se depreció en $900, pero quedó con un valor residual o último valor de $100. Esa es la depreciación que a nosotros nos interesa acá. Bien, veamos un primer método, ¿verdad? Su método en este caso, el método de línea recta. ¿Por qué se llama método de línea recta? Este método lleva el nombre de línea recta debido a que su representación gráfica se manifiesta por medio de una línea recta. Ya lo vamos a ver. En línea recta. Ya cuando yo hago el gráfico me va a dar una línea recta. Las explotaciones que hago son que me va a generar una línea recta. Es el que se usa con más frecuencia sobre todo los negocios pequeños, dice. Su desventaja es que el fondo de depreciación no gana intereses. No gana intereses. ¿Qué fondo de depreciación? Supóngase que la depreciación de un mueble se depreció $100 mensuales, anuales, perdón. Entonces esos $100 los voy a meter a un banco para que gane intereses. Ese es el fondo de depreciación. Pero en este caso, la depreciación en el método de línea recta no lo voy a meter a un banco. Por lo tanto, ese dinero no me va a generar intereses. Esa es la desventaja que tiene el procedimiento de línea recta. Bien. En otros métodos sí. Puedo tomar la depreciación, lo llevo a un banco y al final del año, ese dinero, ese fondo que metí al banco me va a ganar interés. Ahí sí, pero esos son otros métodos, no en este método de línea recta. La simbología. Simbología. C quiere decir costo original. S quiere decir valor residual. N quiere decir vida probable
Y R quiere decir renta anual del fondo de depreciación. Renta anual del fondo de depreciación. Con esos tres símbolos voy a formar una fórmula que se llama, esta fórmula, la fórmula que vamos a utilizar en el método de la línea recta es así. R quiere decir depreciación. Pudo haber sido una D, ¿verdad? Pero vamos a poner R, reserva de depreciación. ¿A qué va a ser igual? Al costo del bien. Al costo del bien, que me cuesta 1000, le voy a restar el valor residual. El valor residual es de 100, el ejemplo que les puse. Entonces me quedaría 900 sobre N. ¿Y N qué es? Es el tiempo, es la vida probable. Yo estimo que el bien va a durar 10 años. Entonces divido 900 entre 10, que es el valor de la depreciación. Repito, C es el costo. S es el valor residual o último valor o valor de desecho. Y N es la vida probable del bien. La vida probable del bien. Se estipula, ¿verdad? O se considera de que el bien va a durar un tiempo determinado. Por lo tanto, ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo del método de línea recta. ¿Cuál es la depreciación anual de una máquina que costó $5,000? Perdón, es 5,000, ahí dice 5. Es $5,000. Y tiene una vida útil de o probable de 10 años. Y su valor residual es de $400. Ojo, ese es un supuesto. Lo real ahí es los $5,000. Cuando yo compré la máquina me costó $5,000, ¿verdad? Ahora bien, la estimación que hago es que me va a durar 10 años. Esa estimación la tiene que dar un ingeniero que sabe de la máquina. Y él va a estipular cuántos años va a durar la máquina. Ese no es el problema del contador, eso va a ser la empresa productora, la que se inventó la máquina, la que va a decir, mire, esta máquina va a durar 10 años. Ah, vaya, ¿verdad? Ahora el valor residual se lo puede poner ya también, ¿verdad? El experto en eso. Al final de 10 años esta máquina va a tener un valor de $400. Entonces, así van las cosas. Ahí tenemos los datos. Costo del bien, 5,000. Valor residual, 400. Tiempo de vida útil de la máquina, 10 años. ¿Cuánto es la reserva? ¿Cuánto es la depreciación? Ahí vamos. Esa es la pregunta, la incógnita. Reserva va a ser igual. Ahí tenemos la fórmula. Sustituyendo los valores en la fórmula. C vale 5,000. S vale 400. N vale 10. 900 entre 10. Perdón, 4,000. 600 entre 10 me dio 460. ¿En cuánto vamos a depreciar la máquina anualmente? En $400, $460. O sea que la máquina va a perder un valor de $460 anualmente. Bueno, aquí tenemos el estado de depreciación de la máquina, de esa máquina X, de hacer pantalón, de hacer qué sé yo, ¿verdad? Hacer, bueno, tantas cosas que se hacen con las máquinas, pero es una máquina cualquiera. Método de línea recta. Mire cómo va a graficar usted, cómo va a hacer eso. Valor, estado de depreciación de la máquina X, método de línea recta. No se vaya a olvidar, porque usted se le olvida poner los nombres y por eso pierde punto. ¿Cuántos años? Los años de vida de la máquina, 10 años. 10 años. La depreciación anual aquí va en esta columna. La reserva para depreciación va en esta otra columna y el valor según libros de la máquina va en esta columna. Muy bien. ¿Por qué tiene 0 ahí? Porque yo voy a comenzar a depreciar la máquina después de un año de uso. Por eso es que al inicio, cuando comienza la máquina, 0 tiempo, el 1 de enero, tiene un valor de $5,000. Pero el 31 de diciembre la máquina ya no tiene valor de $5,000 porque perdió un valor al final del primer año. Por eso miren dónde va a colocar esto. No me la va a colocar en 0. Porque este 0 implica que la máquina el 1 de enero la compramos y nos costó $5,000. Luego, se comienza a depreciar al final del primer año, ¿verdad? Y la máquina se depreció anualmente $460. ¿Cómo voy a calcular la reserva de depreciación? Aquí está. En el primer año voy a poner $460. Reserva de depreciación. Aquí le he puesto una formulita. Mire, la reserva de depreciación va a ser igual a la reserva anterior más la depreciación. En este caso, la reserva anterior, ¿cuánto es? 0, porque no estaba depreciada la máquina. Ahora le voy a sumar la depreciación, que son 460. 0 más 460 me da 460 al final del primer año.
Bien, entonces, el otro año perdió $460. Ahora, a los $460 anteriores, a la reserva anterior, que es esta, 460, la reserva anterior, le voy a sumar la depreciación del segundo año. Y aquí está, 460 más la reserva del segundo año me da 920. Y así sucesivamente. Veamos cuál es la reserva para el tercer año. A 920 le voy a sumar la reserva del tercer año, la depreciación, perdón, del tercer año. 920 más 460 me da 1380. Ahora bien, ¿cuál va a ser la reserva del cuarto año? 1380 más la depreciación del cuarto año. 1380 más 460 me dará 1840. Ahora, ¿cómo voy a encontrar esta columna, el valor según libro? Este es el valor que va a ir quedando la máquina en los libros de contabilidad, en el libro mayor. En el libro mayor van a ir quedando estos valores de la máquina. ¿Cómo voy a calcular el valor según libro? Yo le he puesto aquí esta simbología, pero se la estoy explicando. Valor según libro quiere decir valor según libro anterior, que son 5,000. El valor según libro anterior son 5,000. Le voy a restar la depreciación. Bien, 5,000 menos 460 al final del primer año. ¿Cuánto me quedó el valor de la máquina en los libros al final del primer año? Me quedó con 4,540. Al final del otro año me va a quedar 4,540 menos la depreciación, me va a quedar con 4,080. 4,080. Y el otro año es 4,080 menos la depreciación, me va a quedar con 3,620. Y así sucesivamente. 860, que al final del noveno año. Es el valor de la máquina al final del noveno año. En el libro mayor va a aparecer con 860. Maquinaria y equipo 860 es el valor de la máquina. A eso le voy a restar la depreciación del décimo año, que son 460. ¿Cuánto me quedó? 860 menos 460 me quedó el valor residual. Valor residual. ¿Qué valor residual? Es el último valor de la máquina. Cuando llegamos al valor residual ya no la seguimos depreciando. La máquina va a tener un valor al final de los 10 años de $400. $400, muchachos. Y ya no seguimos depreciando. Ese es su valor residual. Entonces, en el libro mayor, la máquina, la cuenta de maquinaria, va a aparecer con $400. ¿Verdad? Aquí está la parte contable. Solo he hecho una partida porque las demás partidas son iguales. Cuando yo compré la máquina, al inicio de enero, en el primer año, voy a cargar maquinaria y equipo con $5,000. Y la pagué con bancos, Aquí está $5,000. Dice, para contabilizar la compra de la máquina. Ojo, no utilizamos crédito fiscal, no pagamos IVA. ¿Por qué no se pagó IVA? Parece que hay una ley, ¿verdad? En donde dice que si tú, la empresa, va a comprar una máquina para producir y dar trabajo, entonces no le vamos a poner impuestos. Por eso es que no aparece en la compra de esta maquinaria, no aparece el crédito fiscal, sino que aparece llanamente los 5,000. Eso me costó la máquina. Cargo maquinaria, equipo, cargado y abonado maquinaria. Banco. Ahora bien, ¿en qué se convierte la depreciación? ¿En qué se convierte la depreciación? La depreciación de una máquina se va a convertir en gastos de fabricación en proceso. Gastos de fabricación en proceso. La depreciación, la pérdida de valor de la máquina se va a convertir en un gasto. O sea, lo que va a hacer es aumentar el costo de producción, ¿verdad? Con los gastos de fabricación en proceso, en un gasto con $460. Así, todos los años, los 10 años, hicimos 10 partidas como esta. Voy a cargar gastos de fabricación en proceso y voy a abonar una cuenta que se llama depreciación acumulada de maquinaria con 460. Entonces, las 10 partidas que voy a hacer son igualitas. Por eso no las seguí haciendo, porque son iguales. 10 partidas iguales. Gastos de fabricación en proceso y abonado depreciación acumulada de maquinaria y equipo. $460. La cuenta de depreciación es una cuenta que toda la vida va a tener saldo acreedor. Esta cuenta siempre va a salir abonada. Así que no duden, ¿verdad?
la cuenta de depreciación de cualquier tipo de bien que esté utilizando va a salir abonada. Ahora bien, si la depreciación fuera del edificio, el edificio tiene 3 departamentos, un departamento de administración, un departamento de venta y un departamento de producción. Entonces la depreciación, la partida me va a quedar así, voy a cargar gastos de fabricación con el costo de la depreciación donde está el departamento de producción. Voy a cargar gasto de administración donde está la oficina, porque el bien se depreció con un espacio de la oficina. Voy a cargar gastos de venta por la depreciación del edificio donde está la sala de venta. Entonces la partida me quedaría una partida múltiple, ¿verdad? No simple, sino múltiple, mixta. Entonces voy a cargar 3 cuentas, gastos de fabricación por la depreciación que se da en el edificio donde está el departamento de producción con un valor. Y ese valor puede ser diferente, depende del tamaño del departamento, porque el departamento de producción es mucho más grande que el departamento de administración, entonces el costo de la depreciación va a ser mayor, ¿verdad? O viceversa, si el departamento de administración es mayor que el departamento de producción, la depreciación va a ser mayor en el departamento de administración o viceversa en el departamento de venta. Entonces voy a cargar 3 cuentas, ¿verdad? Ahora bien, y voy a abonar depreciación acumulada de edificio. Ya no se va a llamar de maquinaria, sino que va a tener otro nombre. Depreciación acumulada de edificio. Óigalo bien, ¿verdad? Porque estoy depreciando el edificio. Ahora bien, si se tratara de un mueble, de un escritorio, por ejemplo, voy a cargar gastos de administración con el valor de la depreciación. Voy a abonar depreciación acumulada de mobiliario y equipo. ¿Por qué cargué gasto de administración? Porque el mueble está en la sala, en el departamento de administración. Por eso estoy cargando gastos de administración, porque el mueble está en la sala, en el departamento de administración, y voy a abonar depreciación acumulada de mobiliario y equipo. Las depreciaciones siempre van a ir abonadas. Las depreciaciones por naturaleza tienen saldo acreedor. Ahora bien, si se tratara de un mueble que está en el departamento de venta, entonces voy a cargar gastos de venta con el valor de la depreciación y voy a abonar depreciación acumulada de mueble, de mobiliario y equipo. Bien, ahí está, ¿verdad? Ahora bien, en el primer año aquí tienen, les estoy mostrando el libro mayor de estas dos cuentas. Maquinaria y equipo, en la primera partida cargué con $5,000. Con $5,000. Y depreciación acumulada de maquinaria y equipo, en la partida número 2 salió abonada con $460. Y así sucesivamente, estos puntos quiere decir así sucesivamente, ¿verdad? Al final de los 10 años, ¿verdad? Tiene un valor de ¿cuánto al final de los 10 años? De 4,600. 4,600. Bien, aquí tenemos las 9 partidas y la primera partida, y eso me da 4,600. Esa es la depreciación total. Ahora bien, este es el saldo de esta cuenta. Está abonado, tiene saldo acreedor. Pero yo tengo que cerrar esa cuenta, la tengo que cerrar. Tengo que saldar esa cuenta y para saldarla la voy a cargar con 4,600. Aquí, saldo acreedor 4,600 menos este cargo que tengo aquí. ¿Cuánto me quedó la cuenta? ¿Con cuánto me quedó? Con valor 0. Está saldada, esa cuenta está saldada. ¿Contra qué cuenta la cargué? Esta cuenta la cargué con 4,600 y maquinaria y equipo la voy a abonar en la partida número 11 con 4,600. Bien, yo tenía $5,000 saldo deudor acá de la maquinaria y ahora le voy a restar 4,600. ¿Con cuánto me quedó? Me quedó con $400, que es el último valor, que es el valor residual de la máquina. Al final de los 10 años, ¿cuánto vale la máquina? $400. Cuando llego a ese valor ya no sigo depreciando, muchachos y muchachas, ¿verdad? Así que ahí está la clase, ¿verdad? Pero dijimos que se llama método de línea recta porque al graficarlo
al gráfico. Cuando al gráfico, me queda este gráfico. Mire, así me queda, ¿verdad? Así me queda. En el primer año yo tomé, ¿verdad? Parto de cero. El primer año, el primer valor que tomo, 1,460 y me dio este punto que está aquí. Así que me va a graficar eso usted. En el segundo año tomo 2,920 y me da este punto que está aquí. En el tercer año yo tomo 3,1380 y me da este punto que está acá. En el cuarto año tomo 4,1840 y me da este punto. Y así sucesivamente voy ploteando y uno todos los puntos y al unir todos los puntos me dio esta línea recta que tiene un valor acá de 4,600. ¿Qué voy a anotar acá? En este lado, lo que voy a anotar es la reserva, el cuadro de la reserva que tenemos acá, que tenemos aquí. Estos son los valores que voy a plotear en la abscisa Y, en la abscisa Y, ¿verdad? Y en la ordenada X voy a anotar el tiempo. Aquí va el tiempo y aquí en esta ordenada, en esta gráfico, en esta columna, perdón, va la reserva, ¿verdad, jóvenes? Aquí tienen, así me hace la tarea completita utilizando el método de línea recta. Muchas gracias, ¿verdad? Pórtense bien, que de nada les sirve.